chicas, ¿cómo están? Acabo de solicitar este aquelarre con las administradoras de maternidad agria, porque ¿qué creen que me pasó? Resulta que en el grupo de mi hijo, un papá solicitaba que mi hijo va en tercero de kinder, preprimaria, que ya el maestro los pusiera a leer y escribir. Entonces a nosotros se nos ocurrió la idea de decir que pues no era apto, ¿no? O sea, que no, bueno, no que no fueran aptos, sino que si nosotros generalizamos en todos los niños, resulta que a lo mejor les podemos hacer un daño en vez de ayudarles. Y entonces pues no saben cómo nos fue en el WhatsApp. Nos tiraron, nos dijeron mediocres, nos dijeron inútiles, nos dijeron un buen de cosas. Entonces pues ahora sí que yo solicito información fidedigna para que la podamos dar a conocer. ¿Es bueno o no que un niño aprenda a escribir antes de los 6 años? Pues primero pásanos las direcciones de las respectivas personas para mandarles unos huevos, unos jitomates o algo, porque ¿qué les pasa? No, pues en realidad no deberían los niños tan pequeños aprender a leer y escribir. Una cosa es que ellos tengan interés e iniciativa y otra cosa que sea como a fuerza que empiecen a leer y a escribir chiquitos. O sea, en realidad ni está, ahorita nos puede hablar un poco más de eso Eli, pero ni está en los objetivos de la SEP, ni es obligatorio, y menos en línea. O sea, imagínate pues yo les traigo mi libro de 500 hojas, 8 tomos, donde dice que sí, no es cierto. ¡Ay! Bueno, y esto va a durar 15 horas porque lo vamos a revisar todo. Realmente, a mí me gustaría empezar mencionando algo. De inicio, tanto en preescolar como en primaria, o sea, mi fuerte es primaria. Sin embargo, en ambos niveles vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Así nada más en breve para que lo conozcan y no digan, eso está loca, ¿de qué nos habla, no? Realmente es cómo el niño adquiere el conocimiento. Y para esto existen varios, pero les voy a mencionar los principales, los que se manejan. El visual, donde el alumno aprende a través de dibujos, a través de imágenes, le llama la atención más ver. Existe el otro que es el auditivo, donde ellos aprenden mucho mediante la escucha. Su órgano o su sentido principal es el oído. Entonces, y por último, tenemos el kinestésico, donde él necesita estar en movimiento, donde él necesita estar involucrado. La idea también es que actualmente el niño no sea nada más el que está recibiendo así, que se está cabeceando, ¿no? Y que el maestro habla y habla y habla. No, ahorita él es el participante activo de las clases. Entonces, partiendo de esto, pues no, definitivamente no. Y a mí sí me gustaría que, por ejemplo, Marisol nos hablara un poquito más de ella, que ha ahondado más sobre la educación en Finlandia, el por qué unos países empiezan incluso desde los 3 años. Pero decían, ¿por qué aquí a los 3, otros a los 4, otros a los 5? ¿Y por qué Finlandia, siendo uno de los primeros lugares a nivel mundial en educación, por qué empiezan a los 7? Entonces, aquí sí me gustaría que Marisol lo abordara. A ver, Marisol, qué europea. Pero antes de eso yo voy a confesar, espero que no me corra la jefa, porque cuando yo entré a maternidad agria, fíjense que me encantó mucho de la información, y creo que ya gracias a figuras como ella y como algunas otras que han tenido tanto impacto en la población, ya estamos más sensibles a la lactancia, el colecho, el porteo, etcétera. Pero cuando yo vi todo lo educativo, o sea, incluso en los desahogos, que veo que cada semana mi hijo ya sabe 45 idiomas y apenas tiene 2 años, y mi hijo ya sabe transformadas de la plaza. O sea, en el ámbito educativo, la verdad es que en las agrias estamos muy quimis, incluso las agrias. O sea, imagínense, si las agrias estamos quimis en el mundo educativo, ¿cómo está el mundo allá afuera? O sea, ya nos matamos. Sí, entonces, eso que dice Eli tiene mucha razón. México es el último lugar en los países de la OCDE en educación en prueba PISA. Los primeros lugares, que casi siempre ocupa Finlandia, Canadá, Alemania, Singapur, entre otros,
no tienen lectura ni escritura en el kinder. Tienen hasta la primaria. Y de hecho los niños ni siquiera van a la escuela, solo van a la escuela si la mamá trabaja, estudia. Y hay algunos países donde sí van a la escuela, si es obligatorio, como Alemania, pero van a jugar. Entonces, no sé por qué aquí los papás a fuerza quieren que a los 3 años el niño ya sepa leer, escribir, hacer ecuaciones diferenciales y no sé cuántas cosas, porque piensan que más chiquito lo va a aprender mejor, cuando no. O sea, si se dan cuenta, un niño que le enseñan a leer a los 3 años puede seguirlo aprendiendo a los 4, 5, 6. A veces llegan, Eli nos ha contado que tiene de segundo, tercero y todavía están afianzando esos aprendizajes cuando, si se esperan los papás a llegar hasta la primaria, los niños lo van a aprender en semanas o en meses, porque no necesitan tantos años, ya tienen las habilidades previas. Entonces, ese es un punto importante en los países que menciona Eli, en donde no se ve y pues nos llevan muchísimo en educación. Si somos el último lugar en educación en esos países, es un indicador de que algo estamos haciendo mal. Eli, vas a... Claro, y es que no sé si se dieron cuenta que estuvo rondando mucho una imagen sobre las manos, cómo se encontraba a los 3 y 4 años y cómo se encontraba a los 7 años, donde los huesitos de acá en esa edad se encontraban más separados y por lo tanto ellos no estaban listos físicamente para llevar a cabo el proceso de la escritura, o sea, la escritura convencional. Entonces, esa es una otra parte. Ya no se llama tampoco lectoescritura, porque antes consideraban que era un proceso que se debía dar de manera simultánea. Actualmente, con base a los estudios y con base a distintos autores, no, que definitivamente ahora es proceso lector y escritor. ¿Por qué? Porque se pueden dar de manera simultánea, uno se puede dar antes, otro se puede dar después, y no está mal. Incluso, de acuerdo a lo que yo les decía de los estilos, también existen los ritmos. Un niño lo puede aprender más lento, otro más rápido, y está bien. Incluso yo lo he mencionado, yo tuve alumnos que adquirieron el proceso lector y escritor en tercero de primaria, y deberían de ver con qué facilidad lo aprendió en tercero de primaria cuando no lo adquirió ni en primero ni en segundo. ¿Pero por qué? Porque desde primero se trabajó con él lo que fueron las habilidades previas que también Marisol ya ha abordado, como son lo que es amasar, rasgar, la dactilopintura, todas esas que favorecen incluso lo que es las habilidades óculo-manuales, que posteriormente son las previas a la lectura y a la escritura. Entonces, a mí sí me gustaría mencionar que la SEP en ningún momento, o los aprendizajes clave que son los que estamos manejando actualmente, en ningún momento dice que el niño tiene que aprender a leer. Incluso yo como docente de primer grado, todo el tiempo sí se trabaja con lectura, pero la lectura nunca la hacen los niños, la hace el docente. ¿Con qué? Con la finalidad y te proponen, y tú, maestra, léeles en voz alta. Y propone un círculo de lectura, y propone una lectura por parte de un extra. Ellos tienen que copiar, ellos tienen que elaborar, ellos tienen que armar mediante el alfabeto móvil, pero siempre y cuando sea con la guía del docente. Incluso dice el programa que en primer grado es acercamiento a la lectura para que a partir de los 7 años empiece la adquisición, siempre y cuando el alumno tenga la madurez cognitiva de lograrlo, ¿no? Y no se le puede definitivamente obligar. Más adelante, ahorita que intervenga Marisol, más adelante les voy a hablar con base a mi experiencia, lo que ocasiona es que tú obligues a un niño a que adquiera la lectura mediante planas, o sea, mediante a lo que ya es la educación tradicional, que en su momento funcionó, pero que ahorita respecto a las nuevas generaciones, no. Ajá, y ahorita voy con las consecuencias que tuvo el obligar a leer a tempranas edades, ¿no? La mamagre, esa es la consecuencia. Eso es lo que queríamos saber. Ajá. Entonces, eso es lo que yo quería saber, qué consecuencias tiene que un niño empiece desde antes de los, ¿qué podríamos marcar? ¿6 o 7 años? Antes de los 7, definitivamente, porque de que aprenden. Ajá, que no lo aprendan de manera natural es distinto, porque, bueno, podemos empezar
con el rechazo de plano, rechazo y bloqueo mental. Ajá. En que tú obligues, en primera parte, el bloqueo. A partir de ahí, de que tú lo obligas y lo obligas, empiezan ellos a decir, ya no puedo, no puedo, y ya estamos hablando ya de un proceso ya más complicado, como lo que es ya psicológico, ¿no? Entonces tendrán ya que intervenir otro tipo de especialistas para que ellos posteriormente logren ese desbloqueo. Otra, faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque como lo hacen de manera mecánica, obviamente nada más ellos no se guían que del sonido, que de la visualización. ¿Por qué? Porque actualmente también nosotros se trabaja mucho con la visualización, que visualicen, que vean que la pera tiene que ver pera, con imagen, sonidos y letras, ¿no? La frustración, al no poder ellos empiezan a frustrar y volvemos a lo mismo, posteriormente viene lo del bloqueo. La pérdida de interés porque les empiezas a meter la lectura como algo obligatorio y no como algo que deben disfrutar. Esa es una otra parte, y otra, desmotivación, simplemente lo hacen por cumplir y no porque realmente sea un proceso en el que ellos estén interesados por aprender. Eso es lo que yo puedo decir respecto al obligar a tempranas edades, porque... Además, fíjense que estaba leyendo que cuando ahorita la neurociencia está respaldando mucho, los doctores en neurociencia, todos los que están investigando cómo funciona el cerebro, están respaldando el retrasar, o sea, no solamente no incentivarlo si es que ellos no quieren, sino que incluso, aunque los niños tengan el interés y busquen aprenderlo, tratar de retrasar lo más que se pueda la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque el cerebro, la manera como se va desarrollando el cerebro necesita tener áreas ya mielinizadas y conectadas para que se dé fácilmente todas estas habilidades que menciona Eli. Y cuando tú lo haces antes, eso todavía no está desarrollado, y por eso es que los niños hacen lo que hace tu hijo, que escriben de abajo hacia arriba cuando deberían de arriba hacia abajo, que lo hacen en B, o sea, en vez de poner la B, hacen una D, porque todavía no está lista la estructura cerebral completa. Incluso hay países, déjenles presumo que fui a un curso presencial con Álvaro Payamares y es mi amigo personal. No, no es cierto, no es mi amigo personal, pero sí fui a su curso. Bloqueala, porque ella sí fue. Pero fui a su curso y le pregunté qué opinaba él de la lectura y la escritura temprana, y dijo que de hecho en Chile, en su país, está prohibido que los preescolares enseñen a leer y a escribir en kinder, pero que pues muchas escuelas se van como por la demanda de que los papás quieren que ya sepan 5 idiomas y hacer 1000 cosas desde chiquitos, y por eso lo ofrecen. De hecho esa sí es mi amiga personal, tengo una vecinita que tiene un kinder y me dijo, es que a mí me encantaría, o sea, yo le platico de todo esto, de que no es bueno forzar, que no los enseñe y que no sé qué, y le doy, bueno, le comparto autores y así para que ella se vaya involucrando con esto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Francisco Mora, el doctor Francisco Mora, que es doctor en neurociencias, que habla muy claro eso, que de preferencia antes de los 6 años, por lo menos, o sea, lo ideal, como dice Elisa, a los 7, pero por lo menos hasta los 6 años que no se les enseñe, y que se respete que los niños vayan formando bien sus estructuras mentales. Y me decía esta amiguita, es que a mí me gustaría hacer todo eso, pero ¿sabes qué? Que cuando yo empecé así como tú, que no, sí, que ellos jueguen, que desarrollen, que amasen y no sé qué, los papás decían, pues nada más viene a jugar, mejor que se quede en la casa. Pues nada más va a venir a hacer masita, pues lo puede hacer allá en la casa. Por eso yo les empecé a meter lectura y escritura, porque eso jala, eso vende. Y también les empecé a meter inglés porque eso vende. Entonces, en realidad, la educación en México está tan mal porque somos los papás los que exigimos que se les enseñe más a temprana edad, y como hay mucha oferta de escuelas, de kinders, pues ¿qué es lo que quieren ellos? Vender. Y entonces, entre más cosas le pongan en su publicidad de va a salir haciendo tal y tal, los papás van a decir, wow, mi hijo va a ser un genio desde los 3 años, lo voy a meter a esa escuela. Entonces, este es un mensaje para las mamitas kimis, no pidan, no exijan, porque los maestros tienen claridad de qué es lo que se espera, pero a veces ellos se apresuran para dar respuesta a la demanda de los papás, que queremos que sepan más y que sepan más chiquitos, y decir, mi hijo ya sabe no sé qué cosa, y lucirnos en las pláticas de café con las amiguitas, porque mi hijo ya sabe no sé cuánto, pero no sabe lanzar una pelota, pero no sabe caminar sobre una línea, pero no sabe... ¿cuál es su derecha? ¿Cuál es su izquierda? Todo eso. Exacto. Y a mí también me tocó cuando doy clase y de repente les dices,
Ok, la cadera del lado derecho y no saben ni siquiera cómo, o sea, cómo llegar a la cadera, ¿no? Y no saben cuál es el derecho, cuál es el izquierdo. Las pongo a gatear, las pongo a hacer animalitos y no lo pueden lograr. Y son niñas de 8, 10 años y nada más no pueden. Y es que era lo que yo iba a preguntar, ¿quién tenía la culpa? Pero pues ya vimos que sí, pues somos las mamás. No, y la tan llevada y tan traída, la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Cómo se favorece la motricidad fina que posteriormente nos va a llevar a un buen trazo de la letra? Pues moldeando plastilina, rasgando el papel. O sea, si se dan cuenta, lo que es el salpicado, lo que es el boleado, lo que es les decía yo, la dactilopintura, donde ellos empiezan a pegar en el dedo, lo que es infinidad por ejemplo, el de las sopas, o sea, todo eso, volvemos a lo mismo, motricidad, es favorecer el movimiento de ciertas áreas de tu cuerpo, ¿no? Entonces, aquí la motricidad fina lo que los va a llevar posteriormente a elaborar un buen trazo. Y lo que es la motricidad gruesa, el que, por ejemplo, o sea, ellos no dimensionan el que pateen una pelota, el que salten en aros, el que brinquen obstáculos. O sea, se está favoreciendo lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho precisamente para esas habilidades previas que los van a llevar posteriormente a dominar de manera natural lo que es el proceso lector y escritor. Oye, y luego que los meten a las andaderas todavía encima de eso, no, o sea, ¿no? Es que la lectura y la escritura viene a colación con esa crianza respetuosa, el que respetes los procesos, así como respetas el que se siente solito, el que empieza a caminar solito, el que empieza a gatear. Que deje el pañal. El reflejo de extrusión que te das cuenta, la dejada del pañal, lo mismo. Todo tiene que ver con la madurez y se va a dar de manera natural cuando el alumno esté maduro y listo para adquirir ese conocimiento. Entonces, todo es un proceso, o sea, y hay que aprender a respetarlo, o sea, yo siempre he dicho, incluso he tenido alumnos que no han hecho un solo año de preescolar, o sea, así se los digo, y son de los más destacados. Entonces es ahí donde te das cuenta que el alumno vaya o no vaya a la escuela, si tiene la madurez, lo va a lograr. Sí, claro. Y además porque esos niños que no fueron al kinder tuvieron tiempo para jugar, para hacer arte, para correr, saltar, todo eso, porque seguramente sus mamás les dieron esa oportunidad, en vez de los que estuvieron en la escuela tradicional, sentaditos haciendo sus trazos. Obviamente va a tener una madurez mayor porque desarrolló sus habilidades con base en el juego libre, con base en el arte, con base en todas estas habilidades que estaba mencionando Eli, ¿no? Sí, o sea que hasta nos convino la pandemia, digo, una de 1000, ¿no? No, porque, y les cuento, yo casi no tengo tiempo, ahorita me estoy dando el tiempo para estar con mi hijo, pero realmente yo no tengo el tiempo, o sea, yo sí era de las que decía, maestra, aquí se lo dejo, ahí enseñen lo que tenga que enseñarle, y yo más tarde lo complemento en la casa si es que le dejan actividades. Pero definitivamente yo no cuento con ese tiempo para yo, a lo mejor como mamá sí tengo el tiempo para sentarme, ver una película y todo, y que vamos a correr y vamos a jugar, pero para volverme a sentar a impartirle clases, pues es algo complejo, la verdad. Ahorita él está en el plan de que empezó a tomar las tijeras. Yo nunca le dije, recórtame estas líneas y que vete por la rayita, ¿no? Y últimamente agarra todo lo que ve, cajas, envolturas. Y millones. No, y las recorta también. Y dices tú, nada más de que le nació empezar a recortar todo. Y de ahí ya es hábil para la recortada. O sea, yo no tengo problemas con la habilidad de la recortada porque se puso a recortar toda la despensa está sin envolturas, sin cajas, porque me decía, te regalo, por ejemplo, el de la sopa, y me recortaba las letras. Dice, te regalo estas letras. Y agarraba una caja y le recortaba el código de barras bien, y me decía, aquí está tu boleto. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, los niños van adquiriendo las habilidades incluso por interés. Sí. Por interés, o sea, lo que les llama la atención, en eso trabajan. O sea, también aquí esta es una parte de la educación que muchas veces no tomamos en cuenta los intereses de los niños. Y los niños siempre tienen mucha imaginación, mucha creatividad y mucho que
ellos te exigen, ellos son esponjas y ellos están en la mayor disposición de aprender. Y hablando de de neurodidáctica, ¿no? Yo veía cómo es que desde que tú les haces la pregunta sobre algún tema, el cerebro se activa, ¿no? Y dicen que si tú no le sabes llegar con una pregunta adecuada, ahí empieza el problema y empiezan, o sea, el cerebro no llega a esa sustancia, no se activa esa sustancia. Entonces digo, yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces, o sea, dejé dormido ahí el cerebro y nada más lo hicieron por hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, hablaban también de la motivación intrínseca y la extrínseca. Y lo mejor es llegar a la motivación intrínseca, ¿qué es eso? Llegar a generar las sustancias de la felicidad, de la satisfacción, que la recompensa sea esa, la satisfacción, y no la recompensa sea un premio, porque de eso habla la motivación extrínseca, el que tú des un premio para que ellos hagan las cosas, y no, o sea, realmente lo importante es eso, ¿no? La motivación intrínseca, donde ellos sientan esa recompensa, esa satisfacción de haber aprendido y de haber logrado ese aprendizaje, ¿no? Sí, oye, ¿y qué pasa? O sea, si en realidad sí hay niños que sí pueden aprenderlo bien a los 3 años, 4 años, o es un general que no deberían. Te vuelvo a repetir, o sea, de que lo aprenden, lo aprenden. Y si tú los obligas, lo van a aprender, incluso lo van a aprender de manera mecánica. Pero volvemos a lo mismo, no todos van al mismo ritmo. O sea, de 15 que tienes, tal vez 10 lo logren. Ok. Pero 5 no, y no por eso ya se atrasaron, y no por eso están mal. Y es que no lo malo es que van todos en grupo y entonces se van quedando, ¿no? Los vas rezagando y entonces empiezan las etiquetas. Es que este es el burro, este es el sordo, este es el ciego, este es el inquieto, y es que no es que los niños... Incluso las mamás se empiezan a preocupar. Exacto. Ay, es que ¿por qué si fulanito ya lee y por qué el mío no lee? Es que si fulanito ya vi que ya escribe y por qué el mío no. Es ahí donde también empiezan las frustraciones con los papás, y ellos, o sea, cuando los niños se les debe decir, ok, tú ve el error como una oportunidad de aprendizaje, y no lo ven así, empiezan ellos son el reflejo de sus padres. Los niños siempre van a ser el reflejo de sus padres, y si los padres lo ven, no te preocupes, poco a poco vas a ir aprendiendo, yo te voy a seguir apoyando y vamos poco a poco y tú vas a tu ritmo y no hay ningún problema, no te preocupes, esos niños van perfecto. Y por ejemplo, otra cosa que noté, por ejemplo, podemos estar trabajando proceso lector de agosto a diciembre y nada, todos en cero, un ejemplo. No les dejas actividades, los dejas que disfruten de las fiestas de diciembre cuando se podía, y que se vayan de vacaciones y todo, regresan en enero y miren, así. Rápido. O bien te puedes aventar incluso ese periodo vacacional y regresar en enero y sigues como que medio lento, ahí va medio lento el asunto. Pero regresan en abril y ahora sí, se te van como cuchillo en mantequilla con el proceso lector, porque es madurez, o sea, y porque también durante que no hay clases, desarrollan esas habilidades o trabajan precisamente esas habilidades del juego, de la creatividad, de la convivencia en familia, y no se les está saturando con actividades escolares, ¿no? Ok. Oigan, ¿y saben qué? Me gustaría mencionar algo antes de que se me olvide. Algo por lo cual, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf no se enseña a leer y a escribir antes de los 7 años, es porque además les abres un mundo que ellos todavía no comprenden. Por ejemplo, imagínate un niño de 3 años que ya sabe leer, va por la calle en el carro y ve el espectacular que dice algún mensaje obsceno o inapropiado o groserías. Ya ven que cada vez más los espectaculares y los anuncios están enfocados a eso. El niño lo lee y todavía no lo comprende, entonces le causa frustración. Cuando un niño ya tiene 7 años y ya tiene una madurez distinta, que empieza a tener un pensamiento un poquito más elaborado, ya puede comprender cosas que de más chiquito no, y si tú lo expones a la lectura muy chiquito y él empieza a leer todo a su alrededor, empieza a leer cosas que no son apropiadas para su edad y que su madurez no está lista, ni la madurez intelectual, pero tampoco la madurez emocional y social para comprender. Entonces, yo soy de la idea de retrasar lo más que se pueda, o sea, no solamente no obligarlos, sino atrasar lo más que se pueda para que ellos disfruten su niñez, porque es bien poquito el tiempo que ellos tienen de fantasía, de imaginación, de
inocencia, sobre todo cuando tú les enseñas a leer muy chiquitos y se empiezan a involucrar con contenidos no aptos, les abres la puerta a que aprendan muchas cosas que no están listos. Entonces, eso les quita inocencia. Y creo que también es importante. Ok, bueno, tenemos como 3 minutos. Eli, regálanos un consejito antes de que se nos corte la transmisión. ¿Un consejito de qué? De maternidad, de lactancia, ¿no? Del parto humanizado. No, definitivamente, si ustedes quieren incentivar al proceso lector, simplemente léanles cuentos. Léanles muchos cuentos y ven acércate y que aquí dice barco y aquí relacionar imágenes, pero no que lo vean como algo obligatorio, que lo vean, que lo disfruten, que vean que incluso ustedes como padres disfrutan de ese momento de lectura, hagan chocolates literarios. Disfrútalo. Lo estás disfrutando, ¿verdad? No, o sea, hagan sus cafés literarios, pongan velitas, compren libros, o sea, enriquezcan sin café, oigan, porque si no van a decir que les das café. Importantísimo para que los niños se incentiven por la lectura es tener un espacio, una biblioteca personal de ellos, así sea pequeñita, así sea una maderita que diga mi biblioteca, mi momento de leer, mi espacio de leer, y muchos libros que sean de texturas, aunque ya estén más grandes, aunque que sea de texturas, porque les vuelvo a repetir, a todos nos gusta manipular, a todos nos gusta explorar, entonces su espacio de lectura, nunca les deben faltar los cuentos con textura, los cuentos con imágenes, los cuentos con sonidos, tú que vean que tú de repente agarras un libro y te pones a leerlo, eso también, hablábamos también en cuestión de neurociencia o neurodidáctica, las neuronas espejo, y los niños siempre van a actuar como actúen los padres o como actúen los cuidadores, y si ellos ven que a ti te gusta leer, ellos poco a poco se van a ir ¿cómo se les puede decir? Van a ir buscando, motivándose a la lectura. O sea, yo considero que eso es importante, tener un espacio para que ellos posteriormente vean la lectura como algo bonito, como algo para entrar a un mundo distinto, imaginar un mundo distinto, es tener su propio espacio. Okay. Y que realmente los niños va a llegar un momento en que les digan, ¿me lees un cuento? Y que antes de dormir ya sea parte de la rutina, la leída de un cuento. ¿Para qué? Para que ellos poco a poco vayan incursionando en la lectura. Y ya sabemos que leer nos abre las puertas a muchísimas herramientas, ¿no? Que más adelante nos van a servir hasta en nuestra vida adulta. Ok, muchas gracias, Marisol. Regálanos un consejo. Pues mira, más que un consejo, a mí me gustaría dejar un poco de información respecto a la diferencia entre los niños que aprenden a leer muy temprano y los que aprenden a leer más tarde. Ya a los 11 años está demostrado que los niños que aprendieron a leer más tarde, a los 5, 6 o 7, respecto a los que aprendieron a los 3 y 4 años, leen 80% más que los que aprendieron a leer temprano, porque como fue forzado, o sea, no fue un proceso respetuoso, sino más bien fueron obligados, no generan el gusto por la lectura que generan cuando ellos ya están listos y se les enseña entonces a leer. Entonces, tomen en cuenta eso para que no obliguen a sus pequeños, para que no exijan a sus maestras. Las maestras saben más que ustedes, o sea, ustedes son padres de familia. Por algo las maestras son maestras. Si ellas no los están obligando, es porque saben que no es bueno para ellos. Entonces no exijan que les enseñen más o que les enseñen más rápido o pidan cambiar de maestra. Es que los de allá ya aprendieron no sé cuánto y está, ¿no? Porque está respetando el proceso y está generando... Es que la maestra de primero B ya les puso integrales y derivadas, ¿no? Porque es sano que la corran. Entonces, respeten eso y si quieren involucrarse, pónganse a leer un poco más sobre neurociencia, pónganse a leer un poco más sobre estos procesos para que entiendan cómo es que les llega al niño y que más bien les faciliten el aprendizaje en vez de bloqueárselos, porque cuando hay estrés, no hay aprendizaje. Bueno, pues... muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. La información es muy buena, muy actual. Ojalá que nos hagan caso y pues ya estaremos viendo a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias, Gracias a ti, Angie. Gracias.